Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más la selección argentina. Desde las 14 horas, horario argentino, el equipo dirigido por Lionel Scaloni estará teniendo su segundo partido mundialista, que será frente a la selección de Austria en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Luego del triunfo en la primera jornada frente a Argelia con un Lionel Messi subliminal, rompiendo 7 récords esa noche, convirtiéndose en el máximo artillero de la historia de las mundiales, siendo uno de los futbolistas que ya ha convertido un hat-trick en la presente Copa del Mundo. Ahora toca el turno de enfrentar a un combinado europeo que quizás no es de los más poderosos, por lo menos en la previa, pero en las eliminatorias de su continente se clasificó sin necesidad de atravesar el repechaje, derrotó en la primera fecha 3-1 a Jordania, por lo que este es un duelo prácticamente definitivo para decidir quién se puede llegar a quedar con el primer lugar del grupo, porque si Argentina logra triunfar, automáticamente se asegura el primer lugar de la zona. Si Austria gana su partido, teórica y matemáticamente no lo consigue, pero estaría también ante las puertas, porque lo lograría con un simple empate frente a Argelia. Así que vamos a hablar absolutamente de todo, además de algunos cambios que tiene planeado Scaloni para el presente compromiso. ¡Empecemos! Vamos primero a hacer hincapié en la probable formación que estaría parando el entrenador. En principio, como mínimo, con dos modificaciones. Una prácticamente confirmada: en el lateral derecho, el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, que ha quedado descartado para este compromiso. Si bien en un principio la idea de Scaloni era que nuevamente los dos marcadores de punta diestros rotaran su posición en el mismo partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el otro día jugó Montiel 45 minutos y los segundos 45 los jugó Molina. En esta ocasión pensaba hacer exactamente lo mismo, quizás invirtiendo los roles, es decir, Molina jugaba el primer tiempo y Montiel el segundo. Sin embargo, ahora no lo va a poder hacer a causa de esta lesión que sufrió quien fue titular en el debut del albiceleste en la Copa del Mundo. La otra modificación, ya el resto no son confirmadas, pero podría ser en el sector izquierdo del ataque el ingreso de Nicolás González en lugar de Thiago Almada. Más allá de que el rendimiento de Almada no fue malo, de hecho el entrenador terminó dándole un rédito positivo, pero más que nada por lo que hizo en defensa, por el hecho de poder acomodarse y de ayudar en el costado izquierdo a Facundo Medina, que estaba disputando un partido importante después de mucho tiempo, y en base a eso Almada terminó quizás quedando con un rol quizás distinto al que en su momento planeaba darle el DT, porque si bien en el aspecto defensivo estuvo correcto, si pones a Thiago Almada de titular, claramente no es para que únicamente defienda. Una cosa es que ayude y otra cosa es que defienda más de lo que ataque, y por eso mismo Nico González podría llegar a ingresar por él para jugar con un típico 4-3-3, porque si bien Almada es un futbolista que también te da la posibilidad de jugar con 3 atacantes, no es extremo natural. Nico González se adecua bastante más a lo que es esa función, motivo por el cual el entrenador decidiría ponerlo en el 11 de arranque. Y después hay otras dos dudas. Una de ellas es si en la referencia de área vuelve a jugar Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez. Todo parecería indicar que este segundo compromiso sería nuevamente para Lautaro, teniendo en cuenta que si bien Julián debería pelear el puesto mano a mano, el otro día le dieron media hora frente a Argelia y no se lo vio bien físicamente. Es cierto que estaba jugando sus primeros minutos después de más de un mes, luego de lo que fue aquel encuentro por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, jugando para el Atlético Madrid contra el Arsenal. Y la otra modificación podría ser en el lateral izquierdo, el ingreso de Nicolás Tagliafico, que si bien al momento en el que estoy haciendo este video, que es el día domingo, un día antes de que se juegue el partido contra Austria, no estaría en óptimas condiciones, no quiero descartar que en el lateral izquierdo pueda suceder algo parecido a lo que Scaloni tenía en mente en el lateral derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que 45 minutos los juegue Medina, que en el aspecto defensivo también cumplió y con creces para el entrenador, pero que un lateral izquierdo también tiene que
darle bastante amplitud en lo ofensivo, y en esas situaciones Tagliafico parecería ser un tanto superior, pero obviamente Tagliafico era el único futbolista que se encontraba con una lesión constatada antes del primer partido y se sabía que se iba a perder el debut y que también había muchas chances de que perdiera este segundo compromiso, así que no van a arriesgarlo, verán cómo se sentirá antes del partido y a partir de ahí tomarán la decisión de si ingresa o no en el lateral izquierdo. En resumen, entonces, el 11 de Argentina para enfrentar a Austria podría ser el siguiente: con el Diego Martínez en el arco, lateral derecho Nahuel Molina, pareja de centrales Cuti Romero, Lisandro Martínez, lateral izquierdo Facundo Medina o Nicolás Tagliafico, mitad de la cancha Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo Lepol, y adelante Lionel Messi, más Lautaro Martínez que Julián Álvarez y Nicolás González más que Thiago Almada. Scaloni sabe perfectamente que en lo que respecta a la actualidad física de sus jugadores, no se encuentran la mayoría de los futbolistas en las condiciones óptimas hoy por hoy para disputar un partido de alto calibre. Sin embargo, el triunfo en la primera jornada contra Argelia claramente le da un margen para recuperar a ciertos jugadores. Por eso, más allá de la duda y de la incógnita que hubo, sobre todo por lo que se vio en el último entrenamiento, sobre todo en el lateral izquierdo, veo bastante complicado que, por ejemplo, Tagliafico sea arriesgado. Vale la pena en un duelo que no terminará siendo determinante para nada, porque supongamos que a Argentina le toca tropezar y perder contra Austria. Ya con la goleada 3-0 de la primera fecha y obteniendo un resultado mínimamente positivo en la última fecha contra Jordania, la selección se va a clasificar. Seguramente, si se diera todo esto, no sería de la manera que los jugadores y el cuerpo técnico quisiesen, pero por lo pronto sería otra manera de clasificarse a los 16avos de final. Así que el DT está muy por encima de los futbolistas, como así también de las opiniones y de la valoración del cuerpo médico, porque son ellos quienes terminan diciéndole al entrenador si un jugador está mínimamente para disputar algunos minutos. Después ya ahí depende de las circunstancias del partido, de lo que quiera hacer el propio entrenador, teniendo en cuenta que puede decidir a lo mejor en algún caso no poner a alguien como titular o ni siquiera en el banco, porque es mejor preservarlo para el próximo partido, o si está en el banco de relevos y a lo mejor no se dan las circunstancias como para que ingrese. Por ejemplo, podría ser un ingreso de estos, supongamos que Facundo Medina es quien ingresa jugando como titular el partido frente a Austria, y la idea en un principio de Scaloni es darle 45 minutos a Medina, y como para que se vaya nuevamente recuperando de la lesión y sumando ritmo de cara a las instancias finales, los 45 segundos minutos se los tiene pensado dar a Tagliafico. Sin embargo, la albiceleste va perdiendo 1-0. Y a lo mejor, más allá de la idea previa que tenía el entrenador de darle minutos a Tagliafico por una cuestión individual de que el jugador se vaya sintiendo más cómodo, no le conviene hacer ese cambio por una cuestión de que si vas perdiendo tenés que hacer alguna modificación un tanto más ofensiva. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí termina imponiéndose lo que está sucediendo dentro del campo de juego por encima de la idea previa que tenía el entrenador antes de comenzar el encuentro. Así como también el otro día decidió sacar a Messi, y si bien alguno podría estar preguntándose si Messi sigue jugando los duelos contra Austria, si juega también los 90 minutos contra Jordania, seguramente seguirá rompiendo récords, seguirá siendo el mejor jugador de la historia de los mundiales, pero el DT tiene que pensar en el equipo y en lo que puede llegar a ser el futuro de la selección argentina en este torneo, como puede llegar a ser, no puntualmente para este duelo ante Austria, porque Messi va a ser titular. Si se da un partido como el del otro día, seguramente también salga en el segundo tiempo reemplazado, pero supongamos que Argentina termina obteniendo también un buen triunfo en este compromiso, ya con 6 puntos y con la clasificación asegurada y el primer puesto también totalmente definido. Lo más probable es que en el compromiso frente a Jordania por la última fecha Messi ni siquiera juegue. Y ese sería un compromiso ideal como para que Messi siga convirtiendo goles y ampliando su estadística individual. Pero, vuelvo a repetir, el entrenador tiene que tener la mente fría en estos casos y hacer siempre lo que es mejor para el equipo. Y un Messi exigido para las instancias finales puede llegar a costarle el torneo al albiceleste. Y luego de lo que fue la primera jornada y en la previa de lo que va a ser esta segunda fecha, la tabla de posiciones de este grupo J se encuentra de la siguiente manera. Argentina primero con 3 unidades y con una diferencia de gol de +3. Austria segundo con 3 unidades y con una diferencia de gol de +2. En el tercer lugar Jordania con 0 puntos y una diferencia de gol de -2. Y en la última colocación Argelia también con 0 unidades y con una diferencia de gol de -3.
En caso de que haya un ganador en este duelo de Argentina y Austria, si es la albiceleste, automáticamente se asegurará el primer lugar del grupo, porque supongamos que en la última fecha se da lo inesperado y Jordania le gana a la Argentina. En ese caso, la albiceleste se quedaría con 6 unidades. Sin embargo, sea cual sea la selección que lo alcance, salvo que sea Jordania, es decir, que Jordania le gane a Argelia y posteriormente a la Argentina, en ese caso el duelo directo entre asiáticos y los de la Conmebol favorecería al equipo de Jordania. En cambio, si Argelia o Austria es una de las dos selecciones que terminan alcanzando a Argentina en la cima, sería la albiceleste quien terminaría quedándose con el primer lugar, teniendo en cuenta que el primer criterio de desempate en esta Copa del Mundo son los enfrentamientos entre sí entre distintas selecciones. En caso de que haya un empate, Argentina y Austria quedarían las dos con 4 puntos y ahí sí se tomaría en cuenta la diferencia de gol. Y para eso, para saber quién terminaría primero, no va a quedar otra que esperar hasta la última jornada, donde, por lo menos en principio, los dirigidos por Lionel Scaloni deberían tener su partido más sencillo, porque Jordania a priori debe ser el rival más flojo del grupo, más allá de que en la primera fecha, sobre todo en ese primer tiempo, le dieron pelea a una selección de Austria que también intentará demostrarlo mejor en este duelo con la albiceleste. Austria es una selección que quizás por un par de nombres puntuales tiene algunos futbolistas de jerarquía en mejores equipos que Argelia, pero como equipo en general, el conjunto africano al que Argentina enfrentó en la primera jornada debería ser un tanto superior y hasta le quitó la pelota en algunos momentos del cotejo. Por eso, en primera medida, Argentina ya se habría sacado de encima, colectivamente hablando, al rival más complicado del grupo. Ahora le queda ganarle a Austria y posteriormente hacer lo propio contra Jordania, sabiendo que es muy importante terminar en el primer lugar, porque quien termine en la primera ubicación de esta zona se estará enfrentando en los 16avos de final a la selección que termine en el segundo lugar del grupo H, zona en la que están hoy por hoy España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Por eso es muy importante terminar primero, más allá de que te puede tocar Uruguay, que luego de los empates en la primera jornada también te podría tocar España, o hasta podría haber alguna sorpresa. Después de lo que pasó en la primera fecha, cualquier cosa puede llegar a suceder en los 16avos de final, pero Argentina tiene que presentarse como candidato ante cualquier rival que le toque, por ser la vigente campeona del mundo, por tener a futbolistas de gran categoría y también porque la zona que le tocó al albiceleste es verdaderamente accesible si la comparamos con otros grupos en los que ha estado a lo largo de los mundiales. Así que, por lo pronto, duelo entre Austria para conseguir las primeras 6 unidades y recién el próximo sábado 27 de junio cerrará esta instancia frente a Jordania para intentar conseguir el 9 de 9. La selección argentina enfrentará hoy, lunes 22 de junio, desde las 14 horas, horario de la Argentina, a la selección de Austria en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Segundo compromiso de esta Copa del Mundo. Recordemos que en la tercera fecha frente a Jordania jugará exactamente en el mismo escenario. Con dudas todavía para armar el 11 inicial, Scaloni habría dispuesto a los siguientes futbolistas: Diego Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en principio en la defensa, con la alternativa de que podría llegar a jugar algunos minutos Nicolás Tagliafico. Mitad de la cancha para Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul. En la delantera, obviamente, el máximo goleador de la historia de los mundiales, Lionel Messi, juega seguro. Y las otras dos dudas: en principio Lautaro Martínez un paso por encima de Julián Álvarez, sobre todo por una cuestión física, mientras que en el lado izquierdo hoy Nico González un paso por arriba de Thiago Almada. Un partido importante para ir definiendo quién será la selección que se quedará con el primer lugar del grupo.